Estamos a finales de noviembre y esto significa que toca hablar de los libros que he leído este mes. En cuanto a lecturas, no ha sido el mejor de los meses, ahora lo verás, pero en cuanto a otros aspectos de mi vida sí que ha sido un muy buen mes, así que no me quejo. Pero he leído muy poquito y tengo varias excusas que a nadie le importan, pero yo voy a compartirlas igualmente respecto a por qué he leído tan poco. La primera es que estuve una semana entera mala y no leí nada. La segunda es que ha llovido varios días, bastantes días seguidos, y todo el mundo sabe que yo solo sé leer en el jardín. No, me cuesta muchísimo leer dentro de casa. Necesito el sol en la cara, necesito el aire, necesito los pájaros. Y la tercera excusa es básicamente que he estado trabajando, bueno, de hecho no es la excusa, es la realidad. He estado trabajando muchísimo en el segundo borrador de mi nueva novela y esto me ha llevado mucho tiempo y sobre todo mucha energía mental que ya ha estado como dirigida a una historia ficticia, ¿no? Y es como que no tenía ganas de seguir leyendo otras historias porque estaba muy centrada en mi propia historia. Pero bueno, igualmente he leído 4 libros, bueno, de hecho 3 porque uno lo dejé a medias y vamos a hablar de cada uno de ellos. El primer libro que leí fue El Principito y es un cuento infantil, es un clásico, estoy segura que ya lo habrás leído y si no te recomiendo muchísimo que lo hagas. Pero yo hacía muchísimos años que no lo releía y es cierto que es una historia que tiene mucha magia. Es un libro muy especial, muy único. Creo que nunca se ha escrito nada como esto. Creo que todo el mundo debería leerlo. Te guste leer o no te guste leer, incluso las personas que... Claro, si me estás viendo seguramente a ti te gustará leer, pero las personas que no leen mucho es un libro que siempre voy a recomendar porque creo que tiene algo muy especial dentro de aquí, como una sabiduría muy particular. Aún así no es de mis libros favoritos y no es de mis libros cortos favoritos tampoco, pero es un libro que es muy fácil de leer y lo cogí básicamente porque llevábamos ya como una semana y media adentradas en el mes de noviembre y no había leído ni un solo libro. Entonces decidí empezar por algo que fuera corto y que sabía que me podía leer en literalmente una sentada y es lo que hice. Así que el primer libro es El Principito. Si eres nueva por aquí, decirte que acostumbro a leer en inglés, aunque este libro justo lo leí en castellano, pero acostumbro a leer en inglés y todos los títulos de los libros están en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces, si el título está en inglés, es porque no he encontrado el libro traducido, ¿vale? Si el título está en español, es pues porque sí que lo he encontrado, básicamente. Después cogí este libro, del cual hablamos un poquito en uno de los vlogs, creo que es el de la semana pasada, y tengo que decir que lo dejé a medias. Leí 100 páginas, un poquito más de 100 páginas y decidí no continuar con él porque no me estaba gustando. Y ya podía ver que iba a ser un libro que iba a puntuar muy bajo, que no iba a ser para mí, por cómo estaba escrito. A lo mejor era yo que no estaba en el mood de leer una historia así. Me estaban fastidiando bastante los personajes masculinos. Entiendo que estaba al principio de la historia y que seguramente había como un arco de personalidad, por supuesto, pero yo ya estaba como saturada y no quise continuar con la historia. Además, la manera en la que está escrita, que no es como una crítica negativa, es sencillamente la manera en la que está escrita es muy fácil y sentía que estaba en un momento en el que quería algo un poquito más, no rebuscado, pero sí con que no fuera todo como si estuviera hablando de una persona de 12 años. No sé si me explico. Como que el lenguaje fuera un poquito más... No sé, que fuera algo más. No era lo que estaba buscando y decidí dejarlo, básicamente. Pero sí que quiero hacer un pequeño aplauso, un momento de aplaudimiento, de aplauso para la autora y para una escena en concreto que leí en la que... Esto es un mini spoiler, bueno, no lo sé, no sé si lo pone aquí detrás, pero por si acaso no quieres spoilers, avanza un poquito el vídeo, pero la protagonista sufre de ataques de pánico por un accidente que ha tenido recientemente montando a caballo. Entonces, hay una escena en la que tiene un ataque de pánico y es la primera vez que tiene un ataque de pánico enfrente de alguien, normalmente siempre los tiene sola. Y la manera en la que el personaje masculino, que es la persona que la ve teniendo el ataque de pánico, la acompaña, precioso, precioso. Sobre todo porque le pregunta rollo, vale, ¿qué necesitas? Muy bonito. Me gustó mucho que
que se mostrara de manera tan natural un ataque de pánico. Y que creo que si hubiera continuado leyendo el libro probablemente hubiéramos profundizado quizás un poquito más respecto a este tema de la protagonista y todo lo que estaba lidiando ella internamente, y me hubiera gustado, sí que me hubiera gustado ver como la resolución. De hecho, ahora que lo digo, a lo mejor vuelvo a este libro en otro momento de mi vida, no lo sé, y así sé cómo termina y todo, pero es que no me estaba gustando. Pero el tema de que hubiera como una representación de la ansiedad y los ataques de pánico, y hubo una frase que preciosa, que básicamente ella le decía que era la primera vez que había tenido un ataque de pánico, no sé si se lo decía o lo pensaba ella, que era la primera vez que había tenido un ataque de ansiedad enfrente de alguien, y que hay una gran diferencia entre pasarlo sola y pasarlo acompañada, y como persona que vivo con ansiedad, honestamente me sentí súper identificada, y creo que la autora ha hecho un buen trabajo haciendo que personas que vivimos con ansiedad nos podamos sentir identificadas con la protagonista. Así que quería hacer esta pequeña como momento de agradecimiento para la autora, para poner un tema así en su novela. Pero lo dejé a medias, no era para mí, no era el momento, así que ahí está. Si lo has leído me encantaría saber tu opinión, y también me encantaría saber los otros libros de la serie, si has continuado con la serie. Creo que este es el primero. Si son iguales, si son diferentes, si me conoces un poco, si ya llevas un tiempo siguiéndome, si crees que hay alguno de la serie que me puede gustar más que este, pues me lo puedes dejar en comentarios, porque es un rancho de caballos. Es que quería con tantas fuerzas que me gustara este libro, fue un poco decepcionante. Pero bueno, seguimos avanzando, y después la verdad es que subió bastante hacia arriba en cuanto a calidad de lectura, porque leí Nada se siente mejor. Este libro creo que no está traducido al español, no lo sé, esta es la autora, lo voy a buscar y lo dejaré en la descripción, como te he dicho antes. Es un libro que hay varias cosas que tenemos que saber sobre este libro y que yo no sabía. La primera es que forma parte de una serie y no es el primer libro de la serie. Con lo cual sí que tengo entendido que son libros que se pueden leer de manera independiente, pero siento que si hubiera leído los otros libros primero, me hubiera enterado de muchas más cosas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de amigos que está muy formado, hay unas amistades muy fuertes, que por cierto me encantó verlo, me encanta ver este tipo de amistades representadas en libros. Pero dentro de ese grupo de amigos hay muchas parejas que ya están formadas, y los otros libros estoy casi segura que es de la historia de cómo esas personas terminan juntas. Y no sé, había como muchas bromas internas y cosas que yo no me enteraba, y era como, bueno, pues voy a pasarlo por alto y hacer ver que sí que me estoy enterando, pero honestamente no sabía de lo que estaban hablando, y probablemente lo hubiera entendido mucho mejor leyendo los otros libros primero, como la autora los escribió. Pero bueno, así que lo digo porque si quieres leer este libro, que sepas que forma parte de una serie, y a lo mejor no quieres hacer como yo y saltarte directamente a este y quieres leer los otros. Esto ya depende de tu manera de leer y tus preferencias. ¿De qué va este libro? Es una mujer, una madre de dos niños, un niño y una niña pequeños. El pequeño tiene 4, la chica tiene 8 o 9 años, y la mujer está saliendo de un matrimonio, de hecho, que es absolutamente nefasto. Es de las peores relaciones que te puedes imaginar, es con un hombre muy abusivo, toda la relación ha sido muy abusiva, y ella está intentando salir de ahí. De hecho se ha divorciado y está intentando salir de ahí, pero el hombre no se lo está poniendo fácil. Tiene maneras de joderle la vida a ella, por decirlo de alguna forma, y eso hace que sea un poco complicado como separarse del todo de él y desaparecer o sea, que ese hombre desaparezca de su vida. Está con todo este meollo intentando salir adelante después de una situación obviamente que te deja rota, cuando se encuentra con el personaje masculino, que de hecho yo diría que el protagonista es más él que ella, aunque el libro está escrito como en los dos puntos de vista, lo cual me encanta. Siempre me gusta leer esto en libros, pero creo que él tiene un peso más importante en la historia. Él está a punto de entrar a la universidad, está en otro punto de la vida, y por lo que he como entendido un poquito, en los otros libros se ve que era como el ligón del grupo. Nunca jamás en la vida se comprometía, siempre iba pues como de flor en flor, ¿no? Pero la conoce a ella y algo cambia en él cuando conoce también a sus hijos,
y se enamora tanto de los hijos como de ella. Entonces es un poquito la historia de cómo ella se vuelve a abrir al amor después de todo lo que ha vivido y cómo él la ayuda. Pero no hay mucho, que yo tenía miedo de que eso saliera aquí y no hay, por ningún sitio se ve como el estereotipo de Salvador, ¿no? De te voy a sacar de aquí, no, para nada. Es siempre, siempre, siempre. Ella tiene sus movidas y él la acompaña, pero en ningún momento hay como un... Eso, como un... de voy a ser el héroe, voy a solucionarlo todo, para nada. Me gustó mucho cómo está escrito, era entretenido, la primera mitad del libro me lo pasé muy bien, me reí. Él, para mí, es un chico maravilloso, yo me quiero casar con él, qué pena que no exista, pero después tengo que decir que pensaba que iba a ser menos intenso de lo que es, salen temas en página muy duros, ¿vale? Pensaba que iba a ser más como de recuerdos, de cosas que habían pasado, pero hay escenas de abuso en la página y hay escenas muy violentas en la página. Lo digo por si son cosas que no quieres leer, pues que a lo mejor no te leas este libro. Accidentes con niños, peligro de muerte, hay como muchos temas densos aquí. Acoso sexual a menores, es que hay muchas cosas, ¿vale? Honestamente, léete bien la lista de avisos antes de leerte el libro, pero aún así, ¿qué estaba diciendo? Me gustó mucho, ¿vale? La primera mitad muy divertida, muy... sí, no sé, me lo estaba pasando muy bien. La segunda mitad del libro empezó como a bajar un poquito y el final para mí cayó en picado. ¿Por qué? Yo te lo explico. Porque se resolvió todo de una manera en la que para mí era tan lógico que se podía resolver de esta manera que me esperaba un plot twist y no lo hubo por ningún lado. Entonces, eso a mí personalmente no me gustó, pero estoy segura que a mucha gente le va a gustar mucho este libro y va a ser un 5 estrellas, así que si te ha resonado lo que te he contado, te invito a leerlo y a darle una oportunidad. Creo que no tengo nada más que decir al respecto. Para mí el final fue demasiado... es un pequeño spoiler, si no lo quieres escuchar, pásate un poquito más adelante del vídeo, pero para mí el final fue demasiado redondo, demasiado felices para siempre jamás, ¿sabes? Y había incluso un epílogo extendido que ni siquiera lo leí, porque dije, es que... ¿qué va a ser? 15 años después. Es que no me interesaba el cómo había terminado la historia tan redonda después de que hubieran conflictos tan absolutamente inmensos e intensos en la historia y se resuelven un poquito así. Esta es como mi pequeña... lo que hizo que no me gustara del todo, pero aún así lo disfruté mucho y estoy muy contenta de haberlo leído. Fue el mejor libro de este mes sin duda. También tengo que decir que no es una crítica negativa, es sencillamente algo que personalmente a mí, como individuo, me hubiera gustado ver en el libro y no se ve, y es el inicio de la relación con su exmarido. Porque conocemos a ese personaje cuando ya es una persona abusiva abiertamente, ¿no? Como es literalmente, físicamente agresivo, verbalmente agresivo de manera abierta. Y creo que habría sido muy interesante ver los inicios de esa relación, porque considero que las relaciones de abuso muchas veces no, casi nunca empiezan ya con una de las personas siendo increíblemente agresivas de primeras, porque... ¿no? Es como que se va cocinando poquito a poco. Y me hubiera gustado ver como este arco de cómo ella se enamora de él y empiezan esa relación y de repente pues se convierte en la persona que es en este libro. Pero eso, ya digo, es algo que a mí me hubiera gustado ver, pero que no era necesario. El libro es como es y es como tenía que ser, así que esa es mi opinión, sin más. Nada más que decir, el libro es este. Y el último libro que leí este mes... fue Iris Salvaje, perdón, Iris, sí, Iris, no sé cómo lo han traducido, Lirio Salvaje sería, ¿no? O Iris Salvaje, no sé cómo lo han traducido, pero este libro de poesía fue muy interesante de leer. Es una conversación entre tres voces. Tenemos la voz de la autora, la voz de Dios y la voz de las flores del jardín. Entonces... los poemas, algunos están escritos desde la voz de la autora, algunos están escritos desde la voz de Dios y algunos desde las voces de las flores del jardín, lo cual es un concepto que en sí es muy, muy, muy interesante.
A mí al principio me costó un poquito de pillarlo porque yo entré a este libro a ciegas, o sea, no sabía nada de lo que estaba leyendo, ni del contexto de lo que estaba leyendo, y cuando terminé de leerlo, yo había llegado a esa conclusión de que, vale, estos poemas claramente están escritos desde voces diferentes, y tuve que buscar un poco el contexto. O sea, yo te soy sincera, yo me puse a Google y busqué el libro y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que alguien me cuente el contexto de este libro. Y cuando descubrí que eran estas tres voces, dije, vale, ahora todo tiene mucho más sentido. Los poemas son muy bonitos, pero tengo que decir que no ha sido un libro de poesía que se haya quedado en mí para nada, y esto lo que me dice es que me lo tengo que volver a leer. Quizás no era el momento. Yo creo que noviembre ha sido un mes en mi vida en el que he estado centrada en otras cosas, he estado viviendo otras cosas y sobre todo centrada en mi propia historia, en mi propia novela, entonces, y mi propia poesía también, he estado escribiendo mucha poesía, entonces quizás no era el mes como para leer un libro de poesía y que me tocara el corazón, no lo sé. Quiero volver a leerlo seguro. Pero aún así lo recomiendo porque es un libro de poesía que tiene un concepto muy original y que los poemas en sí son muy bonitos. Sencillamente no es mi libro de poesía favorito. Pero si estás buscando una colección que sea... iba a decir dulce, pero dulce no es, porque hay como un conflicto entre las tres voces que se intenta resolver dentro de los poemas. Así es como yo lo percibo, esta es mi opinión, mi interpretación personal. Siento como una rabia desde la parte de la voz de la autora hacia Dios, ¿no? Como un desespero de por qué no la está atendiendo, y siento por parte de la voz de Dios una superioridad y una... Sí, como ver las cosas desde otra perspectiva, obviamente, porque pues son perspectivas muy diferentes, ¿no? La que sería la perspectiva de una divinidad y la perspectiva de un ser humano. Y después las flores del jardín, que obviamente lo viven todo a través de la contemplación y tienen otra perspectiva, porque son las flores del jardín. Entonces había como un conflicto ahí dentro, así que no diría que los poemas eran dulces, a veces tenían como garra, pero sí que diré que son muy interesantes de leer. Así que si te gusta la poesía o te gusta la autora y no has leído este libro y quieres leerlo, pues quizás es para ti. Yo lo voy a releer seguro en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento. Y con esto creo que terminamos ya este vídeo. No voy a hacer lo que hago normalmente de compartir con vosotras los libros que quiero leer en el mes siguiente, porque todavía no he decidido qué libros quiero leer en diciembre. Sé que quiero leer algo de Navidad, algún libro de Navidad, pero solamente uno, porque yo me canso muy rápidamente de los libros que tienen como un tema muy concreto. Y el resto de libros, los que la vida me traiga, no lo sé, no he decidido todavía porque siento que vengo como de una mala racha con las lecturas y no quiero forzarme a leer nada en particular, así que lo que me apetezca leer, eso va a ser lo que leeré y ya está. Así que ya está, esto es todo por el vídeo de hoy, gracias por acompañarme. Si no estás suscrita, ahora sería el momento de suscribirte para seguir viendo vídeos míos. Subo un vídeo todas las semanas y a veces incluso 2 vídeos, así que... Y me encantará saber cuál ha sido tu libro favorito que has leído en el mes de noviembre y un libro que quieras leer para el mes de diciembre. Nada más, te mando un abrazo muy grande y nos vemos por aquí muy pronto. So pull me close.